Sala Constitucional del Congreso, 11:45 minutos de la mañana, el cuadro del abrazo de Juan Genovés detrás. Pedro Sánchez y Albert Rivera han tratado de llenar de simbología la firma esta mañana de un acuerdo para un hipotético gobierno reformista y de progreso. Pablo Carballo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Todo muy medido, salvo por un pequeño detalle. La suma de Partido Socialista y Ciudadanos no llega ni de lejos para que Sánchez sea investido presidente. No es un detalle menor, tampoco. A las 12:04 de la mañana aparecía en el vestíbulo de la ampliación 3 del Congreso. Es una de las zonas, además, más solemnes. Albert Rivera era el primero en explicar ese acuerdo. 35 minutos después lo hacía Pedro Sánchez. Ambos han querido aparentar que esas 66 páginas van a tener recorrido político. Algunos piensan que solo hay que contar escaños, que esto va de aritmética. Y yo les quiero decir que el problema aquí no es aritmético. El problema es de generosidad, de valentía, de coraje y de capacidad de diálogo. Este acuerdo suma sí porque propone una solución al atasco político que vive España. Este acuerdo suma porque propone soluciones a los problemas de la ciudadanía. Claro que lo apuntaba Fernando hace un instante, 90 más 40 siguen siendo 130 y enfrente Partido Popular y Podemos en el no, 187, suficiente para tumbar la investidura de Pedro Sánchez, algo que han querido recordar hoy desde ambas formaciones políticas. Que con 130 escaños uno no va, como suele decirse, ni a la puerta de su casa. Que creemos que esto aboca a una investidura fallida, salvo que el Partido Popular conceda su abstención. Bueno, por cierto, que uno de los acuerdos incluidos en esas 66 páginas por PSOE y Ciudadanos es el de no incorporar a investigados por la justicia en casos de corrupción a listas electorales, siempre que esté por medio la Fiscalía. Bueno, el caso es que aquí en Galicia la situación de Gómez Besteiro, del secretario xeral de los socialistas, queda en el alambre. Esa parte afecta a partir de agora o proceso de conformación de listas. Cando toque formar listas electorais haberá que telo en conta, sen dúbida. Bueno, y una entrevista a televisión ha vuelto a lamentar Mariano Rajoy que ya ha sido nombrado persona non grata en Pontevedra. Se ha puesto sentimental, emotivo en ese momento y el presidente en funciones ha vuelto a liarse. Entonces a mí me ha dolido mucho. Y me tengo que fastidiar, y me fastidio. ¿Qué quiere que le diga? Es decir, yo tengo sentimientos. A veces algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. 110.000 refugiados han entrado en Europa solo en lo que va de 2016, en los últimos 2 años, la mayoría de ellos sirios. Más de 4,5 millones abandonaron el país el año pasado. Amnistía Internacional ha publicado en las últimas horas un informe en el que habla de crímenes de guerra por parte del gobierno de aquel país. Enseguida nos vamos a acercar también a Calais, al norte de Francia. Allí el gobierno tenía previsto desmantelar hoy mismo un campamento denominado La Jungla con 8.000 refugiados que tenían como objetivo llegar al Reino Unido. El gobierno lo ha paralizado. La situación es de incertidumbre absoluta. Nos acercaremos a un drama que hemos aparcado de las portadas, pero que sigue teniendo muchas historias que contar. Pues efectivamente uno de los grandísimos asuntos que competen a este continente, que desgraciadamente desaparece de una forma habitual, no solamente de las portadas de los medios de comunicación, sino de las escaletas. Hoy queríamos volver a acercarnos a lo que está pasando con los refugiados aquí en Europa, lo que está pasando en los países de origen de esos refugiados, y vamos a hacerlo de una forma diversa, como procuramos hacer siempre, con 3 personas que creemos que nos pueden ayudar a aportar un punto de vista interesante. Nos acompaña una vez más Juan Luis Montero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Como sabemos, profesor de Historia Antigua, gran conocedor de Siria, nos has acompañado en muchas ocasiones y promotor también de iniciativas que pretenden seguir manteniéndote vinculado con toda aquella gente con la que trabajaste de una forma tan estrecha. Ali, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo a esta tu casa, artista plástico sirio, afincado aquí en Galicia desde hace mucho tiempo. La primera pregunta que te tengo que hacer, ¿cómo está tu familia, Ali?
Pues mi familia muy mal, vive muy mal, la verdad. Hay malas noticias porque después los atentados de París pues atacaron al pueblo, pues entraron los aviones franceses y estaba el pueblo bajo control del Estado Islámico, claro. Y echaron el Estado Islámico y ahora ocuparon los kurdos. Y entonces uno peor del otro, ¿no? Y esa va la cosa en ¿Cuántos Siria. familiares sigues teniendo allí? Muy directos. Es que además, ¿no? toda mi familia, bueno, yo tengo 22 Sí. hermanos, ¿no? Y unos están en Irak, otros están en Jordania, unos están refugiados dentro de Siria, ¿no? Y tengo algunos sobrinos que llegaron a Alemania con los O sea, con que los refugiados. siguen pensando cómo salir de Siria, los que todavía Todos, permanecen allí. es que creo el 23 millones, menos las milicias del Assad y Hezbollah y otras milicias que están batiendo, todo el país se quiere salir, porque son 5 años y ese es un infierno, ese es un infierno. ¿Tienes contacto con ellos? ¿Es fácil contactar con ellos? Es ¿Mantener muy una difícil, comunicación más o menos es fluida? muy difícil, pero cuando hay contacto a través del WhatsApp, solo chat, no puedes, por ejemplo, hablar, solo escribir, ¿no? Pero menos mal que hay algunas noticias de cada escuchas, pero todo malo. Muchas veces dices mejor que no hay cobertura o no hay contactos para no saber, porque al mismo tiempo no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Hablábamos hace unos meses, ya unas semanas, aquí contigo. Me interesa cómo vas viviendo tú las noticias que van llegando, de toda esta llegada masiva de personas, no solamente de Siria, sino de otros países. Bueno, las posiciones que se están tomando por parte de los diferentes países europeos, cómo está actuando la Unión Europea. ¿Qué sentimiento tienes tú en estos momentos, como sirio que eres, afincado en un país de la UE como es Pues España? mira, yo perdí la esperanza, claro, en este caso, ¿no? Llevamos 5 años en esta absurda guerra, ¿no? No lo sé quién provocó o quién lo llegó la situación al país a esta situación. Claro, hay una persona, lo sabemos dónde está el problema y quién es el culpable, todos lo sabemos, ¿no? Es claro, sea Europa o Estados Unidos o Turquía o el mundo entero. Hay una persona que llevó el caos al pueblo sirio, a un caos, se llama Assad. Y ahora al contrario, todo el apoyo, está ganando el apoyo casi a Europa, Estados Unidos, al contrario. Después de matar casi a 300.000 personas, imagínate que... Claro, todos los sirios perdieron la esperanza, por eso todos los sirios quieren escapar de Siria. Nadie quiere, porque claro, yo lo dije y ahora voy a volver a decirlo también otra vez, pues los sirios ahora tienen dos oposiciones, o llevar el chaleco militar o tienen que llevar el chaleco salvavidas. Es que no queda otro. Son los dos chalecos que se pueden elegir en Siria en estos momentos. Y los dos malos, claro. Las personas, los ciudadanos, como siempre, víctimas de la forma en la que nos organizamos. Ana Miranda, moi boa noite. Hola, moi boa Nestes momentos voceira do Bloque Nacionalista Galego en Bruselas, profunda coñecedora deste asunto do que estamos a falar. Temos ganas de falar contigo de que está acontecendo en Europa, de como Bruselas está bueno, pues tratando de solucionar este asunto que sigue tendo unha dimensión absoluta que pronostica que as cousas se van complicar no futuro máis inmediato. Ves absolutamente conmocionada dunha viaxe que fixestes hai escasos días a Calais, ese paso en Francia de xente que pretende chegar a Gran Bretaña. Imos ter tempo de falar polo miúdo, pero transmíteme a primeira sensación ca que chegas, Ana. Como está Calais? Que viches en Calais? Favelas, vin miseria, vin todo un sumidoiro, todo un val cheo de 5.000 persoas en condicións de higiene terribles, todo é previsorio, pero sobre todo non cumple os estándares mínimos nin siquiera que tenga a ACNUR nos campamentos de guerra. Imaginade, 60 duchas para 5.000 persoas, 30 sanitarios, sitios para lavar as mans, algunha foto publicamos nas redes, lugares para lavar as mans como se foran gando realmente, ¿no? Con xabóns colgados,
e a ausencia do goberno francés e dos gobernos europeos que están en estes momentos pues, intentando que se Cal é vaya. a relación das institucións, digamos? Estamos falando de Francia, estamos falando dun sitio que está a 30 e poucos kilómetros de Gran Bretaña. Cal está sendo a actitude? Mirar para outro lado? Isto non está acontecendo? Sí, estamos falando dun campamento provisional e outro en Dunkerque pegadiño tamén, que está a 2 horas de París, a 3 horas da capital europea, de Bruxelas e a 1 hora de Londres. Estamos falando do cerne de Europa, do triángulo, realmente das relacións do poder, do corazón, e estás vendo que aí se está permitindo ter unha acampada que é simplemente un lugar de tránsito, porque en realidade estas persoas desplazadas, refuxiadas, hai algunhas refuxiadas por causas políticas e hai outras que simplemente son desplazadas porque están querendo chegar a outro Estado membro. O que están querendo unha pasaxe humanitaria que non existe e, polo tanto, os gobernos están ausentes porque non queren institucionalizar aquelo. De feito, Francia agora acaba de poñer uns bidóns con calefacción en plan gando tamén para que as persoas que están ali pois vayan para estes lugares, pero a cambio tens que poñer unha pegada dactilar e entón xa é como se fixeras unha demanda de asilo e non podes acceder ata dentro de 3-4 anos ao Reino Unido. Bueno, David Cameron hai uns días creo que dixo que eran un grupo de migrantes que estaban ali, bueno, como unha cousa menor, non? Aparentemente pode chegar a 8.000, 500 tampouco menores. Se sabe certamente canta xente hai. Exacto, 500 menores sós, estamos falando de nenos de 13, 14, despois contaremos a historia dun sirio, como foi o seu periplo, dende que sae de Damasco ata que chega ali, teño aquí descrito porque ele contoumo e é moi interesante, pero claro, con ele iba xente de 14 anos e ves que están sós. Acabamos de ver como desapareceron 10.000 menores, según Europol, e isto é realmente escandaloso. A miña primeira impresión é foi de raiva, É moi raro que sinta raiva, pero ali sentín raiva de que os seres humanos e esta Europa non sexa capaz de ver as condicións tan inhumanas por non permitir unha apertura no control das fronteiras e facer que a tensión migratoria suba máis. Bueno, imos visitar parte deses sitios, como decía Juan Luis, mantendo ese fío tamén con Siria, a pesar de que hai tempo que xa non podedes traballar ali, como fixestes durante tanto tempo con esta última iniciativa, que enseguida imos falar dela, Palmira, la reina del desierto, unha das víctimas tamén de todo este conflicto, esa cidade que xa non existe. Isto que aparece neste libro de fotografías, que enseguida me vas a contar cando presentades isto, xa non existe isto. Sí, gran parte de esta joya arquitectónica, este patrimonio de la humanidad, pues ha sido destruida el pasado verano por el Estado Islámico, pero no solo por el Estado Islámico, sino también por los bombardeos del propio gobierno sirio. Es una pena porque es un patrimonio único y excepcional, pero obviamente ante el drama humanitario es menor, ¿no? Pero bueno, probablemente también hay que tenga denunciar que ver. Porque es importante, incluso Ali me dará la razón, los sirios se sienten muy orgullosos de su pasado histórico, parte de su identidad, son sus señas de identidad, y uno de los objetivos del Estado Islámico es eliminar todo aquello que recuerde, ¿no?, a ese pasado histórico tan glorioso por el que los sirios se sienten pues muy orgullosos. Bueno, vamos a tratar de hacer una foto fija en estos momentos de cómo está el asunto de los refugiados en Europa, una situación que se sigue insistiendo, nos retrotrae a otras épocas de la historia. Se habla del mayor desplazamiento de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues se sigue hablando de esta situación con denuncias como la de hoy de Amnistía Internacional, absolutamente contundentes y duras, y con una inacción absoluta por parte de las autoridades europeas y de los diferentes países. Enseguida vamos a comentar, leía hoy una crónica desde Bruselas diciendo que los líderes europeos llegan a Bruselas, se hacen la foto, se comprometen a una serie de cosas y cuando llegan a sus respectivos países, donde digo Diego. Así que vamos a ver esa foto fija de cuáles serían un poco los puntos calientes de esta vergüenza de Europa. Europa afronta la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. En lo que va de año, 110.000 indocumentados han entrado en el espacio Schengen. Solo el año pasado lo hicieron 400.000. Pero, ¿dónde están? Estos son, a día de hoy, los puntos calientes de los refugiados en Europa. Grecia. Las islas orientales del Egeo se han convertido en uno de los principales destinos para los que huyen de la guerra en Siria. A las costas de Lesbos y Kos llegan cada día centenares de refugiados procedentes de Turquía. Muchos se quedan por el camino. Macedonia.
Los Balcanes son el siguiente escenario de esta horrible crisis. A Macedonia llegan miles de personas diariamente. Su objetivo es Jebelija. Desde su estación parten regularmente trenes con destino a Serbia. En los últimos meses, más de 52.000 personas han pasado por el centro de registro de esta zona. Serbia. El paso de Miratovac, en la frontera sur con Macedonia, es aquí el punto caliente. Los refugiados se hacinan allí con la esperanza de cruzar. Su primer destino es el campo de Preševo, a 7 kilómetros del límite nacional serbio. Hungría. Otra frontera, en este caso la de Serbia con Hungría, es testigo del drama de los refugiados. Que el país húngaro forme parte del espacio Schengen es el principal motivo. El centro de internamiento de la localidad de Rosse termina siendo destino para muchos. Otros llegan hasta Budapest. Desde su estación de tren buscan una salida. Austria. El país centroeuropeo sufre como pocos la presión migratoria procedente del sur. La policía austriaca ha llegado a retener trenes de refugiados en la frontera con Hungría. Según sus cifras, hasta 3.600 desplazados han llegado a pasar en una jornada por la estación de ferrocarril de Viena, camino de Alemania. Alemania. Estación término para muchos, es uno de los principales receptores de refugiados en Europa. La presencia masiva de inmigrantes ha creado aquí conflictos sociales. Ciudades como Colonia, Múnich o Berlín han vivido tristes episodios racistas en los últimos meses. Francia. Al igual que las ciudades alemanas, las francesas también experimentan las consecuencias de esta crisis. Pero allí, sin duda, el punto caliente está en el paso de Calais. Las inmediaciones del Eurotúnel albergan a más de 8.000 refugiados que esperan su oportunidad para cruzar al Reino Unido. Italia. A las costas italianas llegan ondanadas de refugiados que eligen el Mediterráneo central para cruzar a Europa, sobre todo los meses de buen tiempo. Los campamentos improvisados de Lampedusa, Catania, Manduria o Siracusa están completamente desbordados. España. En Ceuta y Melilla se esboza cada día otro retrato de esta crisis. Ni las vallas ni la presión policial impiden que muchos intenten entrar en Europa por esta vía. Los centros de estancia temporal de inmigrantes de estas dos ciudades autónomas cuadriplican ya su capacidad y mientras Europa continúa sin respuesta. Bueno, son estes puntos, pero probablemente habería que introducir moitísimos máis, porque o problema vai ser sofisticando co paso do tempo e ca ausencia de medidas definitivas en relación con esta crise. Ana, contanos un pouco como é un día, unha xornada en Calais. Pois unha xornada en Calais para a xente que ali está, para estas persoas refuxiadas e desprazadas é incertidume. Posiblemente esa noite varias das persoas que están ali tentaron meterse debaixo dos trens para cruzar o Eurotúnel no Eurostar ou pasar nun camión de froita, porque no camión de froita parece ser que o aparato que detecta o latido do corazón non se nota. A todo isto hai que decir que hai unha serie de mafias que operan xa dende os países de saída, que operan para, sobre todo partindo de Turquía, para vender, comprar, levar, transportar, etc. ¿no? Hai todo un entramado de traficantes que, dende logo, onde está Europa para ver eso? Se hai un entramado de traficantes que se sabe que están máis ou menos localizados, pero hai un silencio con eso tamén, e iso hai que denunciarlo, que hai mafia e que hai xente que se está lucrando coa crise dos refuxiados. Entón, cada noite están agardando estes mozos de 22 anos, de 14 anos, de 60 anos, hai de todas as edades. Que proceden de onde, Ana? Cales son os países de procedencia? Ali no campamento de Calais, a maioría da xente é de Siria, de Afganistán, de Irak, hai kurdos, do que significa o Kurdistán, como aquí vai o Kurdistán tamén. Eso enseguida me explicas que é o pano. E tamén de Eritrea. Esa é a orixe da maioría das persoas que están ali, e sobre todo, insisto, no tema dos menores sós, hai familias enteiras, entón, érguense, no caso dos menores, pois hai bastantes nenos, pois lévanos nenos e nenas que lévanos a unhas escolas que montaron as ONGs, e sobre todo que hai un dispensario no albergue de migrantes de Calais, onde hai sobre todo axuda de poboación británica e francesa, que cada mañá reparte alimentos, reparte xabóns, reparte pasta de dentes. Da poboación civil, digamos, sociedade civil. Ali goberno non hai. Pasa o goberno polo visto para facer os enganches de luz, pero non quere Francia institucionalizar esta acampada. E entón os ollares perdidos, son ollares perdidos. Eu vin moitos ollares perdidos ali, de persoas que están agardando pola esperanza. En realidade están fuxindo da morte. Siguen tendo esperanza. E aparte había un rapaciño de 16 anos, eu quero estudar, eu quero ser piloto, e un día vou te levar a ti de piloto de avión.
E vou-te reconocer que tú estuveche aquí. Bueno, claro, choras ali. Pero o sea, hai xente que está esperanzada, o cal é chamativo Sí. despois do que supoño que teñen pasado para chegar a Calais. Pero Hai están xente tamén esperanzada, sí. cabreados, indignados con... Bueno, Hai moita tensión, de feito, había un día, na primeira hora da mañán, pois érguense, andan por ali, ves un pouco de movimento, pero xa en canto empeza a ser as 12, 1, que é a hora da comida, xa empeza a haber moito movimento, pero ese día justamente o Servicio Legal necesitaba identificar os menores para o que poida pasar, porque era inminente que o campamento de Calais ia ser desmantelado por Francia. Había un ruxe ali. Entón querían identificar eses menores para ver que tratamento e que lugar van ser destinados, non? E entón, nós vivimos ali concretamente, estaba tamén o fotógrafo Delmi Álvarez, que é de Vigo, acompañando na visita, vivimos ali a tensión que se provocou cando estaban sendo identificados, non? Porque hai esa tensión latente de que vai pasar con nós e é un polvorín, aí pode pasar de todo. É un polvorín, sen contar que hai grupos de extrema dereita que xa foron a atacar a... Bueno, porque esta é unha das consecuencias que estamos vendo tamén coincidindo con esta crise. E eu notei que nos respetaban moito porque sabían que estábamos ali a escoitar, pero nun momento que nos achegamos era como apártate porque están fartos de que a xente se vai a sacar fotos. Ana, déxame que visitemos Calais, despois me contas esa peripecia da que falabas antes, que pode retratar, pode ser o símbolo do que pode estar pasando moita xente, pero como decíamos, se hai alguén que non sabe o que está acontecendo en Calais, como ese campamento do que está falando Ana Miranda, ese lugar no que se concentran tantas almas e tantas esperanzas. Isto é Calais. Escapan de guerras, de dictaduras o de la miseria. La mayoría vienen de Irak, Irán, Libia, Siria o Sudán. Cruzan desiertos, mares, recorren miles de kilómetros a pie, pero al llegar a Calais todo se detiene. Esta pequeña ciudad francesa que no alcanza los 80.000 habitantes se ha convertido en uno de los escenarios de la tragedia migratoria en Europa. La culpa la tiene este estrecho. Apenas 33 kilómetros separan Francia del Reino Unido, algo más de los 14,5 del estrecho de Gibraltar. Calais es el punto más próximo a la isla británica, por donde pasa el Eurotúnel y desde donde parten los ferries, no los emigrantes clandestinos, ya que Reino Unido no está en el espacio europeo de Schengen. Es entonces cuando agudizan su ingenio para tratar de colarse de cualquier forma. Estos esperan aquí escondidos su oportunidad, otros se atreven a cruzar la autopista. O se esconden en los camiones. Ni la represión policial, ni el frío, ni los peligros de la carretera los amedrentan. Llegados aquí, están dispuestos a jugársela de cualquier forma. A unos metros de la autopista por donde pasan los coches, dirección el túnel del Canal de la Mancha, se hacinan en chabolas ilegales e insalubres. Están a solo 5 kilómetros del centro de la ciudad de Calais, es lo que se conoce como la jungla. Este verano la situación explotó, se calcula que aquí hubo unas 10.000 personas. Los cálculos de las autoridades francesas varían de los de las ONGs, hablan de entre 3.500 y 8.000. Ahora mismo, presionado por Bruselas, el gobierno francés ha montado a unos metros un campamento con 125 contenedores con capacidad para acoger cada uno a 12 personas. Tienen que dejar su huella dactilar al entrar y eso disuade a la mayoría. Prefieren quedar fuera, algunos llevan un año viviendo aquí, han improvisado escuelas, mezquitas y hasta un local de primeros auxilios. El Estado francés se ha propuesto desmantelarlo esta semana, pero una decisión judicial ha paralizado por ahora su intento. Para evitar un trasvase, Bélgica se ha apurado a cerrar sus fronteras. Reino Unido, cuyo premier David Cameron los ha llegado a calificar como un puñado de migrantes, penaliza con hasta 5 años de cárcel a los que acojan refugiados en sus casas. En el lado francés, los vecinos están divididos. Mientras unos responden con actos solidarios, otros lo hacen con manifestaciones y ataques xenófobos. El Frente Nacional ha obtenido un 42% de los votos en las elecciones regionales. La ONU todavía no ha identificado a este mar de plástico como una zona de crisis. Bueno, vergonzosa, calificaba hoxe a Amnistía Internacional a reacción de Europa en relación cos refuxiados. Unha curiosidade, Ana, por que queren chegar a Gran Bretaña? Porque están xa en Europa. Moitos teñen ali familia. E sobre todo por unha cuestión lingüística en moitos casos, pero sobre todo tamén polas axudas sociais que neste caso pois o Reino Unido que tamén promove, que quere retirar. E que tamén quere retirar efectivamente agora con todo o proceso. Pero sobre todo teñen enlaces, teñen comunidade.
e por iso non queren deixar a súa pegada dactilar, porque no momento que deixen o procedimento de asilo europeo, que é un paquete coordinado que non está funcionando e que vemos que Europa non tivo a valentía de no momento da crise sair con medidas contundentes de acollida, de centros con dignidade, non? Porque se poden montar uns centros con dignidade para evitar estas aglomeracións de persoas vivindo en situación indigna. Vou contar a historia dun mozo sirio porque eu creo que identifica perfectamente, estuvemos falando ali bastante tempo con moita xente nova. Este mozo sirio que pediume por favor que non dé o nome por moitas razóns, entre elas a familiar, e é triste, non? Porque tampouco quere que a súa familia saiba que está en Calais. Este mozo sirio sae de Damasco o 20 de novembro, é un fuxido, non? Pasa a Líbano, vai a Turquía, de Turquía chega nun barco depauperado, porque a él prometeranlle, cando pagou os 3.500 euros, que era un barco con condicións, non? Era un barco depauperado, con moitos perigos, era unha barquiña case de nada, non? Chega a Lesbos, de ali vai con 40 persoas nese barco, logo o 5 de decembro está en Lesbos ata 5 de decembro e vai 2 horas en bus para o ferry, paga 25 euros, porque ademais estamos vendo que Grecia xa non pode máis, Grecia está, xa non hai nesa illa nen neveiras para guardar os cadáveres, xa non hai Camposanto casi. Logo vai a Atenas, en Atenas paga 25 euros para coller o bus e vai de fronteira en fronteira, Macedonia, ali hai policía con cans, registran cos cans amenazando, coa situación esa de medo que pode sufrir unha persoa, dali vai até o control fronteirizo e chega a Croacia, onde non sequera hai un campo, vai de noite, fai frío, está nevando, unha situación moi dura para o corpo, e sobre todo decía el, eu son mozo, non teño frío, pero os meniños que iban ali coas súas familias... Claro, que vemos constantemente fotos de nenos moi pequenos, de cativos. Os gases lacrimóxenos que fixo o goberno de Hungría, que é unha vergoña, non? E despois agardan ali 7 horas, chegan a Eslovenia, durmen no bus durante un día e pico, con outras 40 persoas, e chegan en Eslovenia as forzas especiais que amosan con intimidación que non son benvidos, pero que teñen que pasar de fronteira a fronteira. O que se está facilitando é simplemente que vayan de fronteira a fronteira para que eses estados, incluídos despois, como contarei, os estados da Unión Europea, pasen rápido. Queren que pasen rápido para que non molesten moito e para que vayan aos destinos finais. Non todo o mundo quere desfacerse deles. Pasar a patata quente o seguinte, non? Efectivamente. Entón, de ali vai a Austria, de ali vai a Dresden, Alemania, de ali colle un bus para chegar a París, de París vai a Lille e de Lille vai a Calais. Chega a Calais o 11 de decembro e dende o 11 de decembro está ali agardando até agora. En un mes hace todo ese periplo, aproximadamente. Nun mes e pico, e está agardando dende hai 2 meses. El decía que marcha de Siria, e tú dixeche moi ben antes, porque nin quere matar, nen quere ser asesinado. Eu creo que é a frase máis contundente dunha persoa que ten dereito á vida, como todas as persoas, pero que non quere morrer por ningún motivo, nin ideolóxico, nin quere matar a ninguén. E iso é impactante, ver unha persoa, el era, e a súa xente ali igual, todos xente estudante, el era licenciado en literatura inglesa, e falaba un inglés perfectísimo, e decía, eu quero chegar, e sabes para qué? Porque meu irmán necesita un tratamento, e logo un tratamento moi duro, que non se lle pode dar en situación bélica, e o que quero é aforrar para traer ao meu irmán. Reagrupamento familiar que estamos vendo. Hai xente ali que é increíble porque teñen unha muller que conocen de Afganistán, ten os fillos en Londres, e está cos fillos de 13, ten 2 fillos en Londres e 2 pequeniños ali, e non lle permiten o reagrupamento familiar, é dicir, a Unión Europea está nestes momentos impedindo o reagrupamento familiar. Ali, cando escoitas historias como estas, que pensas? Pues la verdad es muy triste, ¿no? Muy triste porque, claro, ella cuenta, pero yo también tengo el contacto diariamente con las imágenes y con mi familia, ¿no? Es que el caso de Siria llegó a una puerta cerrada porque nadie quiere ni solucionar el problema. Yo digo, llevamos 5 años y Europa lleva 5 años con el tema de refugiados, ¿no? Está tratando de entrar, no lo sé, llegaron casi 1 millón de personas, ¿no? Más o menos que entraron a Europa. Para mantener, yo digo, ¿no? Para mantener 1 millón de personas como refugiados aquí,
a Siria. Este necesita mucho gastos, ¿no? Para mantener toda esa gente. Sale más barato a ir a Siria y arreglar la situación a Siria, sale más barato a Europa, a Estados Unidos arreglar la situación, a mantener 1 millón de personas en su Buena tierra. pregunta. Creo que sale más barato ir a quitar una persona que lleva, no lo sé, qué papel, eso es un actor al final, llega su día, claro. ¿no? Porque está haciendo un papel allá y cuando llega su día, pues lo quitan, ¿no? La familia tuya que se fue a Alemania, por ejemplo, ¿en qué condiciones está? ¿Está bien? ¿Consiguió integrarse? ¿Consiguió...? Yo, bueno, estos 2 sobrinos estoy casi diariamente en contacto con ellos, ¿no? Porque estoy preocupado por su situación. Uno de ellos, gracias a Dios que ahora que tienen los papeles, ¿no? Y compró un billete de avión y va a venir en Semana Santa a visitarme. Ajá. Entonces estoy muy contento que ver a alguien en la familia aquí en Europa. Su hermano, él tiene 28 años, ¿no? Es un ingeniero mecánico y, claro, directamente, ¿sabes? Los alemanes son listos también, no son... Claro. Seleccionan quién puede interesar y quién no. Claro, lo daron el papel como es ingeniero y ahora lo daron un trabajo en la fábrica de Audi, ¿no? Porque él tiene buena carrera. Su hermano tiene 19 años, casi llegó al bachillerato y empezó... Todo este lío. Claro. Todo el lío. Entonces todavía no sigo tener los papeles, ¿no? La situación, allá están empezando ellos que los alemanes están molestando mucho, ¿no? A todos los refugiados, no solo a ellos personalmente. Pero claro, ellos huyeron allá de la guerra, no porque ellos están enamorados de Europa y quieren... Se quisieran marchar de allí, sí, sino porque no tenían otro remedio. Lo obligaron, ¿no? Casi lo obligaron los europeos, los americanos, los iraníes, los turcos, los milicias del Assad lo obligaron a emigrar a esa gente con todas las mafias que acabo de decirte. Tú también quieres emigrar y hay las mafias también de aquí. Cada día están más ricas esa gente. Juan Luis, ¿tú mantienes contacto con los amigos que hiciste allí? Que me consta que fueron muchos y muy intensos. ¿Cómo están tus amigos? Hombre, yo tuve suerte de tener un contacto pues, directo pues, durante más de 20 años, ¿no? Que he estado trabajando en aquel país, con mucha gente de todo tipo, desde gente de un alto nivel, ¿no? Digamos, intelectual o económico sí. A gente muy humilde, ¿no? Con la gente humilde pues no mantengo contacto, sí, porque la comunicación es imposible, porque de hecho no tengo pues, los medios para acceder a ellos. Con otras personas, digamos, arqueólogos y demás, pues sí, algunos de ellos han podido refugiar en Damasco, que es la zona más segura, lógicamente, porque la mayor parte de mis amigos son de Deir ez-Zor, el Valle del Éufrates, la zona pues, más controlada por el Estado Islámico. Y bueno, pues están tristes, deprimidos, es decir, la situación es lamentable porque ven que ese país que ellos amaban, pues ese país ya no existe, ¿no? Y sobre todo el drama humanitario, que ellos también son conscientes, aunque ellos estén seguros en Damasco, es decir, ellos ven la destrucción, la autodestrucción que está sufriendo ese país. Sí, el mundo se ha venido abajo. Sí, exactamente. ¿No? No ven salida, no ven esperanza, ¿no? Hace un momento hablábamos, un amigo común que tenemos por casualidad. Qué bueno. Sí, es así. Esto en Siria pasa, estas cosas tan curiosas. Vos sí, o sea, os habéis descubierto que teníais un amigo común. Un amigo común, sí. Ese es un director de un museo. Qué bueno. De Deir ez-Zor, Sí. Preguntaba a Lee que si podíamos hacer algo para poderlo traer, porque el hombre era una persona que era director de antigüedades, de arqueología en la provincia de Deir ez-Zor. Está perseguido del ISIS. Sí. Si lo capturan, lo cortan, lo mataron a su hijo de 14 años. Sí, son dramas que realmente... Lleno de dramas. Bueno, pues decíamos, el otro punto de vista, efectivamente el drama humanitario es lo más importante, pero hay esto que también nos ocupa y que tiene que ver con lo otro también, con la identidad de lo que es ser sirio, ese país bueno, que tanto ha supuesto para la humanidad. Y decíamos, la última aportación, sabemos que está pensando cosas todo el tiempo de Juan Luis Montero Fenollosa y de Eloy Taboada, en este caso también es este libro, Palmira, la reina del desierto sirio. Vamos a ver un vídeo que nos habéis facilitado en el que aparecen algunas de las imágenes que forman parte también de este trabajo para que veamos la belleza de Palmira. Esto que estamos viendo, Juan Luis, ya no existe. Pues gran parte de las ruinas de Palmira han sido destruidas, sus principales monumentos, los grandes templos, esas tumbas que se ven al fondo, esas torres. Es decir, y tampoco sabemos exactamente el nivel de deterioro, porque el problema es que no hay acceso a esa zona controlada por el Estado Islámico. Nuestra única fuente de información son las fotos satélite y la comparación antes y después, ¿no? No tenemos una verificación sobre el terreno,
porque es imposible, ¿no? Los arqueólogos sirios pues no tienen acceso a ese lugar. ¿Qué fue Palmira en el momento de mayor esplendor de esta ciudad? Palmira es un lugar excepcional, porque aunque parezca aparentemente que es una ciudad romana, que lo es una ciudad que simboliza el encuentro entre Oriente y Occidente. Es una cultura mixta, un híbrido entre lo que es la cultura grecorromana y lo que es la cultura oriental. Era un enclave estratégico, por ahí pasaba la ruta de la seda, es decir, es todo un símbolo de nuestra historia universal. De hecho, es patrimonio mundial de la humanidad desde el año 1984, si no me equivoco. Por tanto, es patrimonio de todos, es decir, no es patrimonio de los sirios, sino es patrimonio que nos pertenece a todos. Y estamos perdiendo la historia, y eso es lo lamentable. Es decir, no es la destrucción del monumento en sí, que la historia no la van a cambiar, la historia va a seguir siendo la misma, afortunadamente. Pero ese patrimonio lo perdemos para la futura generación. ¿Cuál era el nivel de desarrollo en la época de esplendor de Palmira, cuando Palmira era una de las grandes? O sea, Palmira, por ejemplo, creó la famosa tarifa de Palmira. Toda ruta caravanera de dromedarios que quisiera pasar en la ruta de la seda tenía que pagar pues una tasa, y de eso vivía la ciudad, que además es una ciudad muy bien pensada, en un oasis, en una zona estratégica, es decir, los constructores, los fundadores de la ciudad pensaron muy bien qué es lo que querían, y era realmente una ciudad de una modernidad y sobre todo multicultural. Se hablaba griego, se hablaba un dialecto del arameo, el palmireño, se utilizaba también el latín, es decir, era una ciudad cosmopolita, por eso, porque era una ruta que comunicaba la India, China con Oriente y luego finalmente... Una de las grandes ciudades del momento, sí, uno de los focos de civilización. Palmira, la reina del desierto sirio, cuéntame qué es este proyecto, cuándo lo presentáis, un poco qué pretendéis con Pues este es un proyecto junto con Eleito Aboada, que es un fotógrafo del proyecto arqueológico de la Universidad de La Coruña en Siria, y esto nace dentro de un contexto de un colectivo que se llama Arte por Siria, que hemos creado una serie de miembros del proyecto con el objetivo doble. Por un lado, denunciar el drama humanitario, por otro lado, denunciar también el drama patrimonial, que aunque es menor ante el humanitario, también es importante. Con ese objetivo pues, hemos hecho algunas exposiciones y recientemente este libro, Palmira, la reina del desierto sirio, con la idea de, de inmortalizar esas fotos que Eleito Aboada hizo sin saber que un día son un documento excepcional, porque estos monumentos ya no existen. Y el objetivo de este libro es pues, eso, denunciar esa situación y, por otro lado, captar fondos para ayudar a una asociación que se llama Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, que está en Madrid y que está trabajando sobre el terreno, es decir, sobre Siria, ayudando a la población más humilde, porque estamos hablando de los refugiados, que es un drama brutal, pero la población que queda allí vive un drama aún mayor, porque es la población más modesta, más humilde, que no puede pagarse pues, los 2.000 o 3.000 euros que son necesarios para salir a través de esas mafias. Me hablabas de una iniciativa muy chula, de unas mantas, que no conocí esa iniciativa. ¿En qué consistió? No sé si sigue vigente todavía. Es una iniciativa de esa asociación, o que esa asociación colaboró. Ellos hicieron llegar ahora, porque el invierno en Siria, en el norte de Siria, es duro, es muy frío. Pues fue una iniciativa, digamos, de la sociedad civil, una serie de mujeres que se reunieron a tejer mantas, se llamaba la Manta de la Vida, y se recopilaron creo que unas 4.000 mantas, y esta asociación de apoyo al pueblo sirio las entregó, y además colgaron en su página web un vídeo muy emotivo donde iban casa por casa, insisto, en las casas más humildes, entregando pues unas galletas y esta manta pues para soportar el invierno en esas condiciones. Siria, ha salido la expresión sociedad civil por parte de, yo creo que de los tres. Ana dice claramente que los que están reaccionando, los que están tratando de poner algún remedio en menor medida a lo que están pasando esta gente es la sociedad civil, que es la que está tratando de organizarse. ¿Tú tienes la misma sensación aquí? Sí, evidentemente. O sea, ya vemos el fracaso de las instituciones internacionales a nivel humanitario, pero también a nivel patrimonial, porque la UNESCO también está siendo un desastre. La UNESCO tiene una función y para eso financiamos una institución de ese tipo que al final se retroalimenta con esos fondos y es tan lenta esa maquinaria que no sirve para nada. Por eso yo creo que pequeñas iniciativas como esta, que no son prácticamente nada, son un grano en la inmensidad del desierto, pues yo creo que es la sociedad civil la que tiene que dar una respuesta allí donde los gobiernos nacionales e internacionales están fracasando estrepitosamente. Hay unas imágenes que seguro que hemos visto todos, son de hace unos días ya, pero quería volver a traerlas hoy, unas imágenes aéreas grabadas con un dron de cómo está la ciudad de Homs. Son estas imágenes. Bueno, hay pocas cosas que decir cuando se ve esto, pero me gustaría, Ali, que me dijeras tú qué es lo que ves aquí. Pues creo en la Segunda Guerra Mundial no pasó. Lo que está pasando es una ciudad magnífica, maravillosa, es la tercera ciudad, digamos, potente en Siria, ¿no? Llega casi a 1,5 millones
¿Conoces Homs tú? Sí, sí, es una ciudad, tiene una... ¿La reconoces anterior... ahí? ¿Reconoces cosas sí, o es sí, imposible? Sí, ¿Lo sí. reconoces? Hay muchas casas de este barrio, de mis amigos, y perdieron familias enteras en estos barrios, ¿no? ¿Una ciudad de claro, cuántos habitantes, me dices? De 1.100.000, así más o menos. ¿Y cuando viste estas imágenes aéreas, porque seguro que las conocías ya? Es que esas imágenes, yo personalmente, diariamente, a través de unos amigos de Siria, a través del Facebook o las redes sociales, lo conozco todo. La drama no es novedad para nosotros, ¿no? Esta ciudad, al lado de esta ciudad que se llama Hama. Hama es la ciudad muy conocida de la Norias, ¿no? Y eso estamos hablando en estos años, pero imagínate la otra ciudad, en el 82 el régimen sirio entró y hecho ese desastre. En el 82. Mató a 40.000 personas. Así. De todas maneras, antes de esta guerra, bueno, ¿cómo era Homs? ¿Cómo era la vida en Homs? ¿Qué había? ¿Cuál era la fuerza? ¿Cómo había restaurado? O sea, ¿cómo era Homs? Esa es una ciudad anterior, tiene un clima agradable, ¿no? Cerca de la frontera con Líbano, ¿no? Es una tierra fértil, también pasa por allá un río que se llama Río Lassi, muy conocida en los dulces, ¿no? Hacen muchos dulces. Hacéis muy bien los dulces en general. Sí, sí, pero Homs especialmente es conocida por eso. Es muy conocida, sí. Y eso es una gente, siempre hay digamos, no sé cómo explicarte, siempre gente pobre, como digamos, y hace muchos, digamos, chistes, ¿no? sobre su circunstancia. Sí. Bueno, ¿no? una forma de encarar el drama con inteligencia y con sentido del humor y ironía, ¿no? Que muchas veces es la forma de sobrevivir, supongo, ¿no? Y la verdad que triste, ¿no? Al final acaba una ciudad que lleva, claro, pasaron allá muchas historias, ¿no? Claro, muchas historias. Bueno, te decías, Ali, que te recuerda esas imágenes casi icónicas de la historia de Europa que tienen que ver con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de cómo quedaron muchas ciudades. Hace 3 días había un atentado que murieron 150 personas. Esto es a diario. Yo creo que lo que decíamos antes ha salido ya de la agenda de los medios de comunicación porque parece que este asunto no interesa especialmente. Ana, un pouco xa para rematar o asunto político de como está isto bueno, pues, acontecendo. Fálase de inoperancia da Unión Europea, dunha Unión Europea dividida, pero me gustaría a ti, co coñecemento que tes da Unión Europea, das institucións europeas, de moitos países deste continente, que pronosticas ti que vai acontecer? Porque hai moita xente que considera que isto non fixo máis que empezar. Isto non fixo máis que empezar, pero sobre todo que se está vendo unha ausencia total dunha política de asilo europea e, polo tanto, o que deberían é fomentar unha serie de medidas. Empezando, primeiro, por centros de acollida, remontame casi a causa das causas, que é a causa política, que é a xeopolítica, que é a venda de armas, que é o control do petróleo, que é financiar a quen está provocando guerras, etcétera, etcétera. O que sabemos de xeopolítica. Creo que estamos todos de acordo que non se vai solucionar. Que Eso, ten a sensación de que hai que ir ás causas de xeopolítica, pero porque non vai acontecer. As causas, despois as consecuencias que ten que de toda pasar para esta que se produza xestión. unha reacción, porque estamos vendo que isto está tendo consecuencias tamén dentro dos propios, casi por unha cuestión de egoísmo. Sí, de egoísmos e que están pechando as fronteiras, que están, ademais, provocando unha situación de que non haxe unha política de asilo europea coordenada, así que hai unhas normativas que se apoiaron, que se aprobaron en setembro de 2015, un pouco agobiados pola aquela situación, moita cumbre, moita cimeira na que se reúnen, se fan fotos estupendas e de repente cando aparece o corpo do neno Aylan Kurdi, entón todo o mundo se pon moi alterado, pero resulta que morreron 400 nenos dende que esa foto apareceu, que tristísimo. Cada día están chegando 2.000 persoas e cada día morren 34 persoas.
que é increíble. É un goteo, non poden máis os estados e, polo tanto, centros de acollida con dignidade, xestión do control migratorio, traballo cos países de onde está saindo esta poboación. Por exemplo, un acordo marco con Turquía non pode ser, entre a Unión Europea e Turquía, non pode ser para matar curdos, como está pasando en Silopi, en Sur, en Cizre, como están facendo. Logo, pódese ir aos países de orixe esa xestión, despois control de fronteiras, como están facendo dunha forma militarista, casi. Hai que facilitar unhas pasaxes humanitarias. De feito, eu quería chamosar este carteliño que é pasaxe segura para isto ten que ver cunha manifestación que vai haber este sábado en diferentes cidades de Europa. Esa vía de pasaxe de asilo. E logo, unhas cuotas de acollida de refugiados e de demandas de asilo áxiles. Un regrupamento familiar. Non é posible que haxa distinto, cada estado fa o que lle pete. Uns piden cartos aos refugiados, outro pecha as fronteiras, outro estado di que non aporta o suficiente. Isto non unha existe. cousa, Ana, claro, este asunto podíamos estar aquí 4 horas falando, insisto, sempre que nos metemos acabamos tendo a sensación de que non contamos todo o que teñamos que contar. O caso de Alemania, que me interesaba saber a túa opinión, un pouco a opinión dos tres, o que está pasando con Merkel, que nun momento determinado decidiu aplicar unha política de asilo determinada e tivo consecuencias políticas para ela. Que está acontecendo cos europeos tamén? As consecuencias políticas deste fenómeno. Non hai unha política coordinada, no caso de Alemania, como ten maior presión migratoria e aparte ten unha poboación turca e kurda no interior moi forte, pero neste caso, pois, porque non existe unha política de asilo coordinada. E sabe que, no caso da señora Merkel, sabe que ten que non pode facer unha política restrictiva, realmente, pero que está nunha situación que non é capaz de presionar a países como Hungría, que hai moito interés de xeopolítica. E, polo tanto, ao non existir unha política coordinada, estamos vendo a vergoña de Europa. Isto é o peor. Hai 40 millóns de refugiados na Segunda Guerra Mundial, pero que agora vai haber... seguramente chegaremos a esas cifras, non? Cifras, pois, increíbles, non? Ana, decías o que ti crees que hai que facer, pero dime a verdade, crees que se vai facer? Eu estou nunha visión despois do que vin nas cumbres e do que estou vendo nas respostas, aquí temos unha resposta parlamentar na que nos din, sí, existe un paquete de medidas, todo moi cosmético, todo moi bonito, normativa dende 2011, dende 2013, e que se está facendo? Como é posible que haxa campamentos de vergoña, favelas de Europa? Por iso te pregunto, crees que non van a facer moito? Non van a facer moito, e creo que por iso é moi importante a presión da sociedade civil, a presión da xente, dos povos, para que denunciemos esta crise, esta situación, pero os gobernos van a ter que reaxir, e non o están facendo. Para o capital rápido reaxen, pero para as persoas pouco reaxen. Escoito de seguida ali tamén a Juan Lisa para rematar, pero contame que este pano que levas ti... Bueno, este é o pano kurdo, e é en homenaxe ás mulleres de Kobani, que son mulleres que resisten en Siria, en toda unha poboación contra o yihadismo, son as heroínas da resistencia, e hai moita poboación kurda que está emigrando, que está tanto noutros estados europeos como ali, e eu creo que hoxe merecía por elas vir con el. Bueno, pois este paro que é chulísimo, ademais. Juan Luis, reflexión final, sempre te pregunto polo mesmo, que hai que facer? Eu non sei se eres pesimista ou optimista. Ana daba un pouco a relación. Soy pesimista porque la situación es la que es y no se ve la luz, ya son 5 años y no se ve perspectiva. ¿Qué sería lo ideal? No sé, no creo que se vaya a cumplir, pero lo ideal sería que Rusia e Irán presionaran al Assad, que diera un paso atrás y que una coalición internacional de países árabes, sobre todo, coordinaran pues unas elecciones y que el pueblo sirio decidiera cuál es su futuro. Yo creo que eso sería la situación ideal. De momento no se da esa situación ni se va a dar porque no veo que ninguno de estos países, ni Moscú ni Teherán, pues tengan interés. Estén en disposición de hacer esto. Ali, acabo contigo. Ni se habla, es que el problema ni se habla, por ejemplo, que van a solucionar el problema. Es que nadie habla sobre eso. Yo llevo 5 años a través de la pantalla de escuchar de informaciones, pero nadie habla. Ni ONGs, imagínate, ni ONGs, ni países, ni mezquita, ni una iglesia, ni un templo, ni un religioso. Es que nadie habla sobre la solución, sobre el terreno. Eso creo, los sirios, yo digo, los sirios no quieren huir de su tierra. Nosotros estamos encantados y orgullosos de esa tierra, ¿no?
llevamos casi desde que empezó todo allá, ¿no? Y al mismo tiempo los sirios no necesitan un saco de arroz, los sirios no necesitan una manta, los sirios no necesitan... Lo necesitamos ahora que solucionen el problema en nuestro país y esa gente vuelve, porque esa gente es capaz de levantar el país otra vez. Y quieren volver. Y quieren, hay mucha gana, hay mucha gana. Imagínate la gana que tú vas a cruzar 2000 kilómetros para llegar a un destino. La energía que eso requiere, la energía, ¿cómo funciona esa energía depositada? Pero lo que ahora yo quiero decir de aquí que se habla sobre esto, que soluciona el problema. Es que yo no escuché de nadie que está hablando sobre, solo hablan, por ejemplo, ahora todo el mundo está enfocado sobre el Estado Islámico y al mismo tiempo tú escuchaste una vez que habla sobre un traficante de armamentos. Es que el Estado Islámico, ¿de dónde come? Claro. ¿De dónde vive? ¿Quién abastece al Estado Islámico? Salió un nombre de un traficante de armamentos y dígame, esa persona que está vendiendo armamento al Estado Islámico. Alguien está haciendo grandes negocios con Es que mucho con negocio que hace, claro. A mí me quedo de todas maneras con eso. Los sirios no quieren ponerse ninguno de los dos chalecos. El chaleco... Es que no queda otra, es que el problema no queda... Y dentro de Europa van a dar muchos problemas. Es que nosotros, yo no estoy hablando, va a ser todo difícil. Estamos hablando de la situación de Alemania. Y es normal porque viene 1 millón de personas, ocupan tu espacio, te quitan el trabajo, te quitan ahí, entonces se genera... Problemas, en fin. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias a los tres, Juan Luis, Ali, Ana, por volver a ayudarnos a entrar en este asunto. Ana, la manifestación es o sábado na Coruña. Sí, o sábado na Coruña ás 19:30, en Vigo ás 12, e é por unha pasaxe segura, por unha pasaxe humanitaria, unha marcha europea polos dereitos das persoas desplazadas. Bueno, coincidindo con marchas en toda Europa, sí, de xente que está... E como nós somos un pobo solidario, tenemos que estar sempre pues, ali. Quedámonos con esa cita, o sábado, 7:30 da tarde na Coruña e 12 do mediodía, dixeches, en Vigo. Sí, organizado polo Foro Galego de Inmigración. Mira, el 10 de marzo nosotros también vamos a ayudar a un amigo, vamos a hacer una subasta a su obra, ¿sí? El 10 de marzo, con una charla, bueno, con el apoyo de Amnistía Internacional también, en el bar Monti. Vale. En el Plaza del Papagayo. En la Plaza del Papagayo en A Coruña. Sí, vale, el pues, 10 de marzo. 10 de marzo, ¿a qué hora? A las 8. A las 8 de la tarde, 10 de marzo, en el bar Monti, en la Plaza del Papagayo de A Coruña. Sí, me dejas sí, a mí. sí, por favor, falta, a ver, aquí, ya como veis... Estas iniciativas solidarias, el día 16 de marzo, en el Museo Arqueológico de A Coruña, en el Castelo de San Antón, presentamos este libro por la tarde. Es un libro solidario cuya venta, un importe de 10 euros, va directamente a la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio. Bueno, pues es un gusto llenar la agenda con citas como estas, que espero que todo el mundo haya apuntado convenientemente. Muchísimas gracias, Juan Luis, Aliana, por acompañarnos, como decía, esta noche. Vamos a hacer una pausa y hablar de otras cosas. Mira que no hay problemas importantes, bueno, pues aquí también tenemos unos cuantos que tienen que ver con la incapacidad de algunos políticos para ponerse de acuerdo. Volvemos enseguida.